Bueno, mi hermano, pues casi que entramos de lleno, ¿verdad? Así como hemos estado repitiendo, el mensaje de hoy se llama Aguas del Edén al huerto, parte 1. Gracias, pucha. Gracias, mi hermano Carlos. Entonces es bien importante que nosotros partamos de cosas bien básicas, porque muchas veces si no partimos de lo básico nos podemos perder un poquito. Entonces es bien necesario que entendamos que cada figura de la palabra obedece al plan máximo que fue pensado por nuestro Padre desde el antes, cuando Él estaba creando todo lo que hoy vemos y las cosas que no vemos, hasta nuestro Señor Jesús, que es nuestro Redentor, y que hoy los que estamos aquí y parte de los que no están, pero que también sé que su corazón está en Él, hemos decidido dejarlo a Él señorear y empezar desde el día que le dijimos sí a Cristo, una relación íntima y personal con Él. Cuando cada uno de nosotros fue creado, sucedió por el puro deseo del corazón del Señor. Y a mí me impacta esto, porque yo no sé si usted ha medido la magnitud de este detalle. No había forma en que el Dios Todopoderoso pudiera comunicarse con nosotros. Lo vimos y a mí, yo digo, ¿cómo somos de bárbaros? Y criticamos mucho a Adán y a Eva, ¿verdad? Pero nosotros estamos exactamente en la misma posición. Siempre viendo lo que no tenemos, siempre queriendo lo que no hay, siempre queriendo lo que nos han dicho que no debemos de querer. Y al final, esta Eva y este Adán. Deberíamos de ser exactamente lo mismo, duros y misericordias con nosotros, precisamente por este sentir. Entonces, el Padre dijo, bueno, y no porque su plan hubiera fallado, como lo vamos a ver en un momentito, pero como Él ya había hecho esta provisión de Cristo desde entonces, porque tenemos que entender esto, el Padre nunca ha querido robots que lo amen, que le obedezcan solamente porque en Él está la bendición, sino que así como las chicas queremos ser escogidas cada día, así como el hijo en medio de un montón de niños quiere ser escogido por papá, así papá quiere ser escogido por cada uno de nosotros, sus hijos. No sé si usted me está, o si yo me estoy dando a explicar. El Padre quiere ser escogido cada día en nuestras vidas. Quiere ser escogido sobre toda situación. Quiere ser escogido sobre cada una de sus decisiones. Y es ahí a donde está todo el meollo del asunto. Adán y Eva les entregaron una orden: de todo pueden comer, pero de dos no. Y cuando ellos decidieron no obedecer, ¿escogieron a Dios o escogieron el deseo de su corazón? El deseo de su corazón. Entonces vemos cómo el Padre quiere ser escogido, quiere ser escogido, quiere ser escogido. No quiere autoritariamente que usted lo escoja, sino que quiere ser escogido. Y al final yo creo que de eso se trata la vida y cada una de nuestras decisiones, el que nosotros podamos escoger al Padre. Entonces ahí es cuando le digo, el Padre ya tenía este plan B, porque sabía lo que había creado para que lo amáramos en la decisión de nuestro corazón. Y por eso dijo, bueno, un día yo voy a tener que enviar a Jesús, y seguramente hicieron la reunión el uno y dijo el Señor Jesús, no, yo voy, Padre. Pero para que usted me entienda, es como que a uno de nosotros se nos diera el poder de convertirnos en hormiga, para poder ir a donde las hormigas y estar compartiendo con las hormigas y contarles lo que el Padre me contó, para que ellas todas pudieran ser salvas. Yo le digo de verdad, me puse en la posición de hormiga solamente para que nos entendamos. Y yo no hubiera querido ser hecha una hormiga, porque todas las cosas que como hormiga iba a poder pasar, Él fue pisoteado, de Él hablaron mal, de Él fue golpeado, Él fue inclusive rebajado de tal forma, dejó de su forma de Dios y se convirtió en un X,
con una misión, con una visión, con todos los elementos para recibirlo. Pero entonces nosotros tenemos que entender que el Padre quiere una decisión de mi corazón todos los días para poder honrarlo. Y que entonces, así como cuando se convirtió el Señor Jesús en hombre y les enseñó de qué se trataba la vida eterna, porque salimos de Él. Entonces, todo lo que acontece en la palabra es precisamente para el cumplimiento de ella en nuestra vida. Y esto nos permite recibir de ella sobre cada, si entendemos que cada verso que leemos de la palabra tiene una aplicación para mi vida hoy, va a dejar de ser mera letra o mero libro negro, café, ahora hay versiones de todos los tipos, va a dejar de ser ese libro. Y siendo aplicado cada día sobre nuestra vida va a ser la porción necesaria para que nosotros podamos salir de esta condición que teníamos antes sin Cristo y que tristemente muchos estamos viviendo de esta forma, para poder, aplicando estos secretos que nos son entregados, vivir las vidas por los secretos, vivir las vidas que Dios ha planeado para nosotros. Y entonces nosotros vivir en plenitud para el Dios que un día dijimos: sí, Señor, te voy a servir, y sí, Señor, decido amarte, decido vivir para ti y decido servirte. Entonces, frente a todo lo que aconteció en el Edén, hasta donde cada uno de nosotros nos encontramos hoy, su plan de restauración no ha cambiado. Hay detalles, pero el plan sigue siendo el mismo. Alguien me dijo una vez que pues la palabra tenía incoherencias, que Dios había tenido que ir y cambiando el plan, y nosotros hoy sabemos que el Dios a quien nosotros servimos no cambia, sus formas no cambian, Él es el Dios inmutable. Y lo que sucedió en el Génesis es lo mismo que el Padre habló para el Apocalipsis. Y la misma forma de ser salvos es exactamente la misma forma que hoy tenemos. Entonces, qué maravilloso es entender que su misericordia no ha cambiado. Y que por esa misericordia usted y yo seguimos todavía aquí luchando, intentándolo cada día, porque en Él son renovadas estas misericordias. Entonces, qué tremendo el entender que continuamente le fallamos a causa de este corazón engañoso que tenemos, pero su amor y su misericordia permanecen igual. Y al final, no sé si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cómo es posible que Él no cambie su amor para con nosotros? Le contaba al pastor ayer que escuché que alguien necesitaba algo, y entonces yo dije en mi corazón: pero yo tengo y voy a ver cómo resuelvo. Y entonces dije: no, pero esta persona ahorita no está muy bien, no estamos bien, entonces no voy a resolver. Y entonces el Señor me dijo: ajá. Yo le dije: no, Señor, claro que sí. Y bueno, Él intervino y me dijo: no, pero yo creo que más daño se le hace. Y le digo: no. O sea, recibo el consejo, pero ya había antes alguien me había aconsejado de otra forma. Entonces, gracias por el consejo, pero yo voy a hacer como el mero me dijo. Y así vamos a hacer, pero a eso es lo que vamos. Nuestro amor continuamente está siendo suelto el perdón si estamos bien, pero si no, no. Y el Padre ama, bendito Dios, de otra forma. Su amor y su misericordia no ha cambiado a pesar de nosotros. Y eso es algo tan maravilloso para entenderlo y para hacer de esta vida, que es bien, no quiero decir dura, que tiene bastantes retos, que tiene bastantes situaciones que podrían hacerme sentir muy mal, agarrarme con todo de Él y creer que a donde Él dijo que yo voy a llegar, voy a llegar. Y qué lindo, porque como le decía, Él nos sigue amando, nos sigue bendiciendo, sigue esperando, sigue confiando en nosotros, y todo por una razón. Y vaya por favor conmigo a Romanos 11:36. Romanos 11:36. Y vamos a leerlo al unísono, o sea, al mismo tiempo. 1, 2 y 3, si ya lo tiene. Vamos a esperar. Ok, entonces 1, 2, 3. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, usted tiene que entender esto. El Padre no ha desistido de nosotros porque nacimos de su esencia, nacimos de su deseo y nacimos para hacerle regalo a Él. Somos el regalo que el Padre hizo para sí, que el Padre hizo para el Señor Jesús, que el Padre hizo para el Espíritu Santo. Tenemos su genética. ¿Y quién va a agarrar un serrucho y se va a amputar la mano solo? Nadie. Por eso Él sigue creyendo en nosotros, porque tenemos su genética. Él no nos va a desechar. Él sigue creyendo que todo lo que ha puesto dentro de nosotros es suficiente para librarla y en buen éxito estar en algún momento en la eternidad delante de Él, ¿verdad? Entonces vamos por favor a Génesis 2 del 1 al 15, que ya vamos a entrar en la palabra, porque cómo se ve el tiempo rápido, en serio. Génesis 2 del 1 al 15. Entonces síganme con la lectura. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en ¿dónde? Entonces vamos a leer el 8 juntos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ok, sigo yo sola. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Le digo, toda palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Se transforma. Como está viva y es eficaz, ella se transforma, cobra diferentes formas, de acuerdo al deseo del Padre, de acuerdo a lo que Él quiere ministrar cada momento que estamos juntos. Y ahí, como estamos juntos y en armonía, aquí en medio de nosotros, por su palabra que es viva y eficaz y está tomando diferentes formas, traer salvación y vida eterna. Siempre asociamos la salvación y la vida eterna con algo como tan lejano. Y la verdad es, ¿dónde necesita usted la salvación de Dios hoy? ¿Está cansado? Allí necesitamos salvación. ¿Está cargado? Allí necesitamos salvación. Tenemos situaciones laborales que le hemos dado vueltas por aquí y por allá. Ahí necesitamos salvación. Está enfermo, allí necesitamos salvación. Estamos con muchas cuentas pendientes, allí necesitamos salvación. Entonces, cuando la palabra continuamente nos está hablando que aquí Dios va a enviar salvación y vida eterna, hay salvación y vida eterna disponible para usted. La vida eterna no solo se trata de lo que va a pasar del momento que muramos hasta cuando el Señor Jesús regrese. La vida eterna, como estamos en este presente continuo, como explica el pastor, esto es parte de la vida eterna. 80, 100 años, 70, 30, 10, 5 años,
bebitos que no vinieron ya están viviendo en esta eternidad presente de Dios. Entonces, esto no es solamente para ayer, para hoy o para mañana. La eternidad de Dios no tiene límites. La salvación y la vida eterna pueden ser tocadas por nuestro Dios en cualquiera de los tiempos, aunque nos cueste trabajo entenderlo. Pero Dios tiene cuidado de su pasado. Si ya pasó, Dios sigue teniendo cuidado de su pasado. Y Dios quiere transformar el pasado en su bendición, en mi bendición. Dios tiene cuidado de nuestro presente y por supuesto que Él no depende del presente para transformarlo. Y asimismo Dios quiere hacer un futuro maravilloso, porque siempre sus planes son mejores y más altos y sus caminos mejores que los míos. Entonces, acabamos de leer hace unos segundos pues el relato del Génesis, y ahorita con la ayuda de Dios nos vamos a centrar en dos puntos bien importantes. El Padre nos habla, el Padre nos habla de que reposó y reposó y reposó. Yo no marqué en mi Biblia cuántas veces habla del reposo, del reposo, del reposo, y reposó y reposó y reposó de su obra. Pero al final, todos sabemos que cuando el Padre nos habla del reposo, nos habla de su deleite, nos habla de su agrado, nos habla de su delicia. ¿Y qué es lo que el Padre hizo? No descansar porque estaba cansado, porque Él no se cansa. Él tiene fuerzas eternas y nunca se le van a ir. Habló de agradarse, habló de que, yo me imagino las que somos madres, tuvimos al bebé después de aquellos dolores caballos que tuvimos y veíamos aquella cosita tan chiquita. ¿No sentí usted que se derretía? Aunque digan, no hay recién nacidos bonitos, todos son feos. Mire, yo no sé si es que, o sea, ¿qué me pasa? Pero yo veo un recién nacido y así esté inflamado, así esté hasta, no sé cómo se llamará ese nombre, ¿verdad? Pero tienen la formita de mientras estuvo la mami pujando, así sean cabezones, así sean, que vienen como con un salpullido, o sea, ¿besita cómo se llama eso que se les hace en la cabecita? ¿El qué? Ok, aunque tengan eso, aunque estén, o sea, yo veo a esos gordos y realmente me derrito. Entonces imagínense cómo me pude haber derretido con los míos. Carlos Armando y no está, mire, igual no importa, les cuento. Se pasó de tiempo y nació con unas uñas largas, nació con la piel remoñosa, o sea, nació sí, porque estaba ya como en seco, según le entendía yo, con poco líquido amniótico. Ajá, vaya, postérmino. Entonces nació con características especiales. Pero yo de todas maneras, wow, decía qué cosa más linda, qué manitas, qué piecitos, y claro, con el primero fue exactamente igual. Pues vea que Dios, cuando ya había hecho todo, porque ya estábamos al séptimo día, en el día del reposo, Él quedaba viendo todo lo que había hecho, y estoy segura que nos quedaba viendo a nosotros y decía, wow, qué maravilla la que he hecho, qué increíble. O sea, Él estaba deleitándose. Vaya, y usted piense en cuánto usted se ha deleitado. Vaya, los que son novios, los que están recién casados, los que ven al esposo o a la esposa que se acaban de vestir para una boda y sale, ¿verdad? Wow, exactamente. Piense potenciado a no sé qué número de potencia, lo que Dios sentía, el deleite, el agrado, la complacencia, el deseo que sentía por estar con todo lo que Él había hecho. Y para que nosotros lo entendamos desde nuestra óptica, vamos por favor a Isaías 58, 13 al 14. Isaías 58, 13 al 14. Dice la palabra: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Para que lo entendamos, entonces reposarás en Jehová, entonces te agradarás en Jehová, entonces vas a tener un tiempo de gozo en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mire, cuando yo me detuve en este pasaje dije,
O sea, y tuve un momentito la confusión de cómo ponerle al nombre del mensaje, pero después entré en paz y le dije: Señor, como usted diga, porque no sé si usted lo acaba de recibir, pero dice la palabra que cuando yo hablo como Dios, hago la voluntad de Dios, pienso en los caminos de Dios, entonces yo voy a gozarme con el Señor. No hay forma en que haga usted su voluntad, hable lo que usted quiere hablar, tome sus propias decisiones y haya deleite en su corazón para con nuestro Dios. No funciona de esta forma. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, entonces de nuestro corazón va a salir una alegría por estar con Él, va a haber un gozo por estar con Él, con compartir con Él. No sé si estoy dándome a entender. El gozo o el deleite que nosotros los hijos tenemos para con el Padre es imposible sentirlo si yo sigo haciendo lo que yo quiero. Pero solo lo invito a probar, como dice la palabra. Si yo decido caminar los caminos del Padre, si yo decido hablar como el Padre, si yo decido hacer su voluntad, tenga la plena seguridad que yo voy a estar tan conectada con mi Dios que voy a gozarme, voy a deleitar en Él, voy a estar en el reposo del Señor. Entonces, así como Él reposó en el día que se vio y vio aquella obra que había hecho, así también cada uno de nosotros estamos llamados a hacer de nuestra vida ese lugar y asimismo a gozarnos nosotros en Él. ¿Y de qué se trata esto? Pues vuelvo y les repito: hacer el lugar que obedece su voluntad, donde hablo como Él, donde me muevo como Él, donde pienso como Él, donde no hay otra opción, pero porque mi corazón anhela, no porque ni modo, aquí estoy sudando la gota gorda, haciendo como quiere el jefe y no como yo. No, mi amado, sino que si decidimos abrazar lo que Dios quiere, aunque cueste, porque yo le digo, yo estoy aquí delante de usted librando una batalla, pero sé que Él va a ganar. Pero mientras me estoy dando el gustazo, ¿me ha ido bien? No, pero yo sé que voy a caer rendida, pero sí le digo, luchas, y sé que si Él gana, va a ser también para mi bien, ¿verdad? Entonces, qué lindo, porque eso es lo que el Padre, bueno, todos, no sé si se han fijado, para los cumpleaños, dicen: y el Señor cumpla los anhelos de su corazón. ¿Qué es lo que dice antes ese salmo? Dice: deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Porque Dios no es un Dios que le hace el berrinche a la niña y lo que quiere la niña le va a dar a la niña. Si yo me deleito en Dios, si yo aprendo a escuchar su voluntad, si yo aprendo a recibir y a abrazar como mío el deseo del corazón del Padre, ¿cómo no me va a dar el deseo de mi corazón, que ya se hizo uno con el deseo del corazón del Padre? ¿Verdad? Entonces es tan fácil como eso, o sea, se escucha bien fácil. Pero vemos también, le digo, en este proceso me quedé en el reposo. Ya sabemos que mi reposo está en serle, en agradarme en Él, y el reposo del Padre para conmigo es yo serle lugar de agrado. Pero vemos también a lo largo de la palabra, y solo lo voy a mencionar, que todo fue hecho en un nivel de delicadeza celeste: tierra, cielo, plantas, hierbas, provisión de aguas. La formación del hombre, soplo de vida. O sea, si nosotros entendiéramos qué es lo que andamos de portadores, el soplo de Dios. Usted está vivo, yo estoy viva, los bebés que vienen estarán vivos, porque el Dios de la eternidad sopló dentro de ellos. Y al final, pues habla la palabra que estableció un huerto en el Edén. Esto es, estableció un lugar en un lugar más grande. Y este lugar pues tenía de todo lo necesario, incluyendo árboles, plantas y los famosos 2 árboles, ya sabemos, ¿verdad? Pero les decía, así como nos detuvimos en la parte del reposo, que yo sé que nos estamos entendiendo a la luz de la palabra, sí es importante que antes de que pasemos al segundo punto, entendamos que en el Génesis Dios pone al hombre en el huerto, y el huerto está en Edén, ¿entendemos? Como que yo nací, yo soy Elisa, el huerto, y yo nací en Tegucigalpa, el Edén, ¿entendemos?
soy yo puesta en un lugar. Entonces, en el Génesis, Dios pone al hombre en el huerto que está en Edén. Y más adelante en la palabra, como lo vamos a ver, tras el pecado, tras la caída, Dios viene y ya tenía el plan. Le digo, no es como, ¿y ahora qué voy a hacer con estos que faltaron? Ya lo sabía y ya tenía este plan. Entonces después decide poner el huerto en el hombre. Y con esto en mano podemos estar claros de que Dios no falló. Dios no es como, ni modo, tengo que ver cómo arreglo las cargas en el camino. O sea, Él lo sabía. Y su plan sigue estando intacto como en el principio. Y para eso entonces, por favor, acompáñenme a Isaías 61:3. Isaías 61:3. Y voy a hacer un paréntesis. Yo quiero honrar a las personas que no pudieron venir mientras ellos anden visitando a sus madres. Porque sabe, eso es hacer reino también. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que debemos de honrar a nuestros padres. Cuando ellos ya no están, no hay forma de honrarlos. Pero sí, el Espíritu Santo de verdad me hablaba bien fuerte ahorita, que si usted no pudo honrar a sus padres cuando ellos estaban en vida, pídale perdón al Señor cuando llegue a su casa. Y le dice, Señor, perdón, porque no lo hice cuando ellos estaban. Y inmediatamente usted va a venir a cuentas con el Señor, pero la salud, la sanidad del Señor se va a manifestar y va a poder ver con otros ojos este día, ¿cierto? Entonces volvamos a Isaías 61:3 y quiero que por favor leamos juntos esto. 1, 2, 3. A ordenar que a los afligidos de Sión espéreme, sí, perdón. Ahí está, óleo de gozo en lugar de luto. Para gloria suya. Plantío de Jehová para gloria suya. El huerto en Edén es un sinónimo de plantío de Jehová. Entonces, de aquí que usted se tiene que llevar que nuestro corazón es este huerto y que en el Edén fue primero. Y hoy mi huerto debe de ser tratado para volver a estar en su condición inicial como cuando estuvo en el Edén. Entre tanto, hay muchos otros poderosos detalles de los que habla el Padre, ¿cierto? Y que pues todos tienen una relevancia importante. Pero como le decía, hablamos del reposo y ahorita nos vamos a quedar hablando del huerto. ¿Y por qué esto es tan importante hoy? Porque así como el pastor compartía de quién era nuestro pastor, compartía de la necesidad de convertirnos en el ejército de vírgenes para participar en el glorioso evento en el Apocalipsis y asimismo para evitar vivir bajo la marca, ya sabemos, del enemigo, o de otra forma, para vivir bajo la marca de las jarras del Espíritu Santo, es necesario entender qué provisión tenemos como huerto, para que entonces nos podamos volver ese huerto de Edén nuevamente. Sin esta provisión sería imposible. Cuando le hablo sería imposible, no hay forma que nosotros podamos librarla como hijos de Dios viviendo en victoria. Entonces, ¿cuál es esta provisión? Las aguas que salían de Edén al huerto. Fuimos bendecidos con todo, no para sobrevivir, hermano. Y cuando hablo de sobrevivir, no se trata de... O sea, los sobrevivientes generalmente tienen marcas, ¿verdad? Los que vienen de la guerra, los que vienen de una enfermedad, los que vienen de cualquiera de estos procesos, son sobrevivientes. Pero sabe que Dios es tan poderoso que nos enseña que no nos mandó a la tierra para sobrevivir, sino que nos mandó a la tierra a vivir en su plenitud. Y esto no quiere decir que, como el mundo enseña, el que vive bien es el que está bien. ¿Y qué es vivir bien? El mundo enseña tantas cosas. El que tiene una familia ejemplar, el que tiene cosas materiales, el que tiene una profesión a donde está teniendo éxitos.
¿Quién dice que el Padre mide lo exitoso o lo pleno con estas cosas? Tenemos que entender que el Padre habla de éxito de una forma diferente. O sea, usted no sé si ha caído en esto, pero la palabra buen éxito es bíblica. Se encuentra en el libro de Daniel, no lo tengo en este momento. Pero usted podría decir a sus ojos naturales, ¿era exitoso Daniel cuando fue arrancado de en medio de su familia y llevado a Babilonia cautivo? No, hombre, pobre. De ni modo, tuvo que aprender a comer de la mano de él. No. ¿Cree usted que Pedro y Silas tenían éxito estando en el cepo de más el fondo? Pues mire qué irónico. El Padre no habla de tener éxito como nosotros lo hacemos. Ellos eran gente exitosa porque estaba experimentando la libertad, estaba experimentando el poder sobrenatural de Dios, estaba viviendo como ninguno porque estaban deleitando a su Dios. Y es necesario que nosotros aprendamos a vernos no como sobrevivientes, no conmiserándonos, sino verdaderamente como los que estamos pasando por estos procesos que nos van a dejar como el oro, nos van a dejar, o sea, el oro para ser puesto sobre un cuello lucido y haber llegado a ser una cadena o llegado a ser un empaste, se llaman, para las joyas, necesitan temperaturas altas. Y solamente así van a poder ser lucidos de una manera especial. Entonces, cada uno de los momentos en que nosotros estamos siendo probados, no es que al salir de la prueba sobrevivimos, sino que tenemos que aprender a vivir para dar la talla una vez que hayamos terminado la prueba. Pero esa es la provisión que el Padre ya nos ha entregado. En el Antiguo Testamento, el Padre trataba directamente con sus hijos. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús, y ya hoy la iglesia está siendo tratada por el Espíritu Santo. Pero es tan importante que nosotros entendamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Y cuando nos referimos a uno, nos estamos refiriendo a los otros dos. Yo no sé si a usted le ha pasado querer entender este misterio. Aunque nos cueste explicarlo, es un maravilloso misterio. Y Él no se va a sentir mal si usted le habla a uno, o le habla al otro, o le habla al otro, porque uno son. Y los otros dos vienen en su auxilio cuando usted clama por uno. Yo no sé si a usted le ha pasado que está en cualquier situación y si necesita un amigo, no es que lo piensa, ay, hoy voy a ir a hablar con el Señor Jesús. Ay, voy, Señor Jesús, vengo a ti porque eres mi pana. O sea, hay momentos en los que usted se desborda y dice, Padre, lo que necesita es un Padre. O muchas veces viene y se tira y Señor Jesús. Generalmente cuando en serio es un tema como de poner queja. O al Espíritu Santo cuando siente que ya no. Entonces qué lindo entender que ninguno se va a sentir afectado por uno o el otro. Qué hermoso, y se lo pongo en la prueba. El Señor Jesús dijo de Él mismo, yo ya me voy, no los voy a dejar solos. Hijitos, dijo, no los voy a dejar huérfanos. La palabra me dice que Él es mi hermano, pero me dice hija. Entonces, ¿cómo está esto? El Señor Jesús dice, bueno, el que me ve a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y solamente para que usted lo lea y se vaya de aquí claro, Juan 7 del 37 al 39. Juan 7 del 37 al 39. Entonces cuando lo tengamos, lo leemos juntos. Juan 7 del 37 al 39. Ok, leamos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. No escucho, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces entiende, muchas veces nos trabamos en nuestra humanidad con cosas que son irrelevantes. Sea que llame al Padre, sea que llame al Hijo, sea que llame al Espíritu Santo, uno son. ¿Y por qué me estoy deteniendo en este sentido? Porque, como le decía, habrán momentos y momentos. Y en cualquiera de esos momentos, al clamar por uno, se manifiestan todos.
Y tenemos que entenderlo. Le digo, es glorioso pensar que aunque yo llame a uno, viene la compañía del uno. Es para mí una de las cosas más maravillosas. ¿Y por qué lo estoy llevando a este punto en particular? Porque quiero que leamos bajo este entendimiento Mateo 3:17. Por favor, vamos a Mateo 3:17. Y yo necesito que usted lo reciba en su espíritu. Vamos, le digo, avanzando, ¿verdad? 1, 2, 3. Y hubo una voz de los cielos que decía: ok, en otras palabras, con el fundamento que pusimos del reposo, viene y dice el Padre. ¿Qué dijo el Padre entonces que era Jesús? En otras palabras, dijo: este es mi Edén, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo tengo mi reposo. Este es mi Hijo amado, en quien me agrado. Este es mi Hijo amado, en el que siento gozo. Este es mi Hijo amado, en el que veo mi plenitud. Y le digo, ¿por qué es tan importante que nosotros entendamos esto? Porque le dije, el Padre hablaba del reposo. Usted me puede decir, si lo puede contar ahorita, cuántas veces habla la palabra en estos versos que acabamos de leer, de que y reposó en el día séptimo y vivió en el reposo y el reposo y el reposo. ¿Qué decía? Edén es el lugar del reposo. Edén es el lugar de la complacencia. El Edén es el lugar a donde el Padre estaba maravillado de todo lo que había creado. Es el lugar. Y le dice al Señor Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi Edén. Y siempre se lo voy a repetir: usted y yo somos todo lo que Él es. Entonces, si Él es este Hijo amado, en que Él tiene complacencia, ¿qué soy yo? ¿Qué es usted? Yo soy un Edencito. Usted es un Edencito. Mau, sos un Edén, Mau. Sos un Edén. Cada uno de los que estamos aquí somos Edenes. Y cuando nosotros entendemos esto y ya vamos a caer al clímax de este tiempo, tenemos que estar claros que fuimos sacados del Edén, pero no dejamos de ser huertos. Fuimos sacados del Edén a causa del pecado, pero el huerto literalmente ya está hoy por hoy en nuestros corazones. Ahora, ¿qué le toca al huerto? ¿Qué tiene que hacer el huerto para volver a ser la delicia, para ser agradable, para ser el lugar del deleite de Dios? La diferencia entre los huertos simples que andan en la tierra y yo, el huerto, la diferencia, ¿quién la hace? La diferencia la hace Jesús. Si Jesús está en este huerto, por supuesto que yo voy a hacer el huerto de Edén. Pero con mis buenas obras, con todo lo bueno que yo puedo hacer, jamás voy a poder ser este huerto. Pero qué lindo entender que si yo decido darle ese lugar al Señor Jesús, va a venir la gloria que perdimos, van a venir los recursos que ya no tenía, va a venir el diseño del origen. Y entonces yo voy a poder ser, como ya vamos a ver en un momentito, lo que el Padre dice que yo soy. Cuando nosotros complacemos a Dios, mostramos que somos el huerto del Edén. Cuando decidimos complacernos a nosotros o complacer a otros, o inclusive abrirnos a todo el poder de la complacencia del enemigo, no hay posibilidades que podamos ser los agradables a Dios. Entonces este es el momento en el que el Padre nos habla a nuestro corazón y nos pregunta: ¿huertos de Edén o huertos? ¿Qué quiere ser usted? ¿El huerto del Edén o un huerto? La decisión no la puede tomar el Padre por usted. La decisión la puede tomar solamente usted por usted solito. Entonces vamos por favor a Isaías 61:3. Y para mí esta es una de las partes donde esto se pone hermoso. Y que si nosotros decidimos practicar esto,
Vamos a vivir en otro nivel de vida. Isaías 61:3. Bueno, dice la palabra: a ordenar a Sión, a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Por qué vuelvo a poner este verso cuando le estaba diciendo que Edén era igual a plantío de Jehová? Porque aquí hay una riqueza maravillosa. Cuando Dios habla, la palabra de Dios la ejecutan los ángeles. Cuando Dios habla, la palabra de Dios la deberíamos de ejecutar nosotros. Y dice, a ordenar a Sión. Sión es el lugar de los de puro corazón. ¿A dónde están los de puro corazón aquí en Cristo Centro? Mi amado, no tenga temor de levantar su mano. Usted está luchando con la ayuda de Dios para ser el de puro corazón. Entonces, ¿dónde están los de puro corazón en Cristo Centro? Aquí estamos, sin miedo, levántemela en alto. Entonces dice, a ordenar a Sión, se dio la orden desde el cielo. No es su opción, hermano. A ordenar a Sión. Hay una orden que el Señor envía hoy para usted y una orden que Dios envía para mí. ¿Y qué es lo que dice? A los enlutados, para darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados. Cuando usted ejecuta la orden del Padre, usted es llamada. Cuando yo ejecuto la orden del Padre, yo voy a ser llamada. Si yo decido vivir como yo quiero vivir, no me van a llamar plantío de Jehová, jamás. Pero ¿por qué me llaman? Porque ven que en mi corazón he decidido cambiar, he decidido dejar mi vida y volverme a la vida que el Padre ha determinado para mí. El lugar es usted, el lugar es usted, el lugar es usted, el lugar es cada uno de nosotros. La orden fue emitida, dio Dios la orden. Entonces, ¿qué es lo que tiene que empezar a ver? Tiene que empezar a ver gloria donde hay luto, tiene que empezar a ver gozo donde hay ceniza. Tiene que venir un manto de alegría donde ha habido luto. Tiene que venir un espíritu, que nos llamen árboles de justicia donde ha habido espíritus angustiados. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos reitera? Tenemos que empezar a vivir como lo que Él ha determinado que somos. Dio la orden. ¿Estamos cumpliendo esa orden? Yo no sé si a usted le vale cuando su jefe le da una orden. Yo le puedo decir de verdad, mis compañeros me dicen, no me diga jefe porque yo no soy su jefe. Pero si Dios le ha dado a esta persona un nivel de autoridad y Él me puede instruir, me puede decir, hoy usted va para tal lado, ¿es o no mi jefe? Yo digo, es mi jefe. Si Él tiene la autoridad de Dios, si usted tiene un jefe terrenal y su jefe terrenal le da una orden, usted dice, hágalo usted. ¿Lo hace así? ¿Qué hacemos con las órdenes que nos da el jefe? Se cumplen. ¿Y qué es lo que dice aquí la palabra? A ordenar a los hijos de Sión. No, pero mi hermano, activémonos en la orden que dio el cielo. Activémonos en la orden, echemos mano de lo que el Padre nos ha entregado. Pero vea y lea conmigo Isaías 51:3. Isaías 51:3. Y vea, yo estoy, le digo, agradecida, bendecida, realizada por esta palabra. Isaías 51:3, y leamos juntos, por favor. Ciertamente consolará Jehová a Sión. Tras haber sido expulsados del Edén, la separación del hombre de su amoroso creador trajo entonces ¿qué? Dolores, ruina, infertilidad. Pero Él trae todo lo necesario para esa restauración. ¿Y cómo la trae? Por medio de mi relación con el Señor. Y entonces, esto le digo, no es algo que se pueda adquirir porque la pastora esté orando por mí. No se puede adquirir porque su papá o su mamá estén orando por el hijo. No se puede adquirir porque los amigos que son cristianos oran por usted. Esto solamente se puede adquirir por una relación de intimidad con mi Dios. Y qué hermoso cuando nosotros lo entendemos, porque queremos el esplendor del principio de todo en el Edén, pero no queremos
ir a la fuente de donde yo puedo volver al diseño original. ¿Y cuál es el diseño original? Varona y varón fueron creados, con cada uno de los elementos necesarios para desarrollar cada uno de los llamados que Él dijo de cada uno de nosotros. Entonces a mí me impacta esto. ¿Por qué? Porque fíjese que donde la palabra dice que iba a cambiar la soledad en huerto de Jehová, que va a cambiar el desierto en paraíso, algo no me terminaba de cuadrar y pues solamente empecé a orar. Y al final Dios me hablaba y tuve que ir pues a buscar a la Strong, que sabemos que es la referencia en el idioma hebreo, que es el idioma en el que el hombre escribió esta porción, ¿verdad? Ya entendemos y sabemos que la palabra está en el espíritu y que el espíritu no tiene limitantes de idiomas, pero buscaba y le preguntaba al pastor siempre, o sea, yo disfruto mucho preguntarle porque siempre sabe, no tal vez en la profundidad, pero siempre sabe, como mi papá, que yo iba a preguntarle, no sé si les he contado esa pasada. Mi papá, yo iba siempre a preguntarle y me habían regalado una enciclopedia británica. En aquel tiempo era un regalazo, pero yo lo disfrutaba y me decía, hija, vaya a buscar, y después me viene a contar. Entonces cuando yo le decía, ya leí, ok, ¿qué leyó? Espéreme, leyó probablemente esto y esto. Miren, yo me quedaba maravillada porque mi papá sabía tanto. Claro, yo ya sabía más porque él me había mandado a leer, pero podíamos compartirnos. Entonces, qué lindo cuando le pregunto al pastor y el pastor siempre sabe, le cuento. Y eso es para mí una bendición, ¿verdad? Porque solamente tengo que profundizar, ¿verdad? Entonces la palabra habla y dice, en vez de desierto, dice que iba a transformar en páramo. Y que me impactó porque páramo es una palabra que yo desconocí en su totalidad, pero es un lugar que continuamente está acumulando agua. Es un lugar que sirve como una esponja, entonces nunca está seca. Estamos hablando que usted toca la esponja y está mojada, pero todavía le hace así y la esponja tiene para botar. Entonces el Padre habla de que el desierto iba a ser transformado en páramo. No se vale que ninguno de nosotros diga, no, es que viera, llegué, no sé si usted ha escuchado, y a mí me duele tanto el escuchar, es que estoy seco. Está seco porque le interesa estar seco, no porque los elementos le han sido dados. En nuestra relación, en nuestra intimidad con el Padre, podemos recibir esas aguas que están para usted y para mí 24/7, inagotable. No hay sequías, no hay sol inclemente, no hay Godzilla, no hay super niño, no hay nada de esto. El páramo tiene reservas de agua y eso es lo que el Padre dice. Pero ahora entonces la pregunta del millón, en el tiempo que tenemos para terminar, ¿usted podría decir que la gente lo ve a usted como un huerto de Edén? ¿Cómo lo ve la gente? O más importante aún, ¿cómo se siente usted? ¿Como un huerto de Edén? Usted seguramente ya se contestó su pregunta. Pero qué duro. Y si no entiende qué fue lo que yo le acabo de preguntar, porque no me explique bien, ¿está usted desértico? ¿Se ha sentido desértico? ¿Se ha sentido reseco? ¿Se ha sentido o se ha visto como que no pega una, no hay fruto, no hay plantas, está aquello árido? ¿Podría usted sentirse de esta forma? ¿Se siente escasa? Y no le estoy hablando de dinero. ¿Se siente que no tiene nada que dar? Le digo, a mí me han dicho, es que creo que yo me voy a hacer hacia atrás porque siento que no tengo nada. Si somos el huerto y Dios vive dentro de nosotros, ¿cómo no va a tener usted todo lo que el Padre tiene? Quizás no se ha dado cuenta de qué es lo que carga por dentro, pero entienda, reciba hoy a manos llenas lo que el Padre quiere entregarnos. Nos está entregando el conocimiento, nos está trayendo el entendimiento de que no podemos vivir más. Es que me he sentido sola. Mire, hermano, ¿y quién dice que un marido o que hijos o que compañeros de trabajo o que superaleras van a ser su compañía? En el huerto, lo que le daba vida al huerto es esa agua. Yo soy, no porque tengo un marido, no porque tengo hijos, no porque tengo un buen trabajo, no porque amo lo que hago. Soy
el huerto de Edén floreciente, rico, húmedo, lleno para dar vida, porque el amado vive dentro de mí. No podemos vivir bajo el luto. Claro que la tristeza es normal. Y pegamos nuestra lloradita y nos levantamos. No hemos sido diseñados ni edificados para ser el lugar a donde los cuerpos se van a descomponer por la muerte. Somos los dadores de vida. Yo le digo, aún vea, la tierra que es rica, aún los cuerpos los deshace y empieza a recibir de los huesos de la muerte riqueza para entonces dar más vida. Si usted lo quiere ver de esta forma. Angustiados, vivir en angustia. Claro que podemos pasar por situaciones que traen carga, que nos angustian, que nos traen tristeza. Atribulados y mortificados. Las emociones son un regalo del Señor, pero en la medida justa son de bendición. Pero cuando ellas se salen de los límites, estamos cayendo para hacer estos huertos simples y no estos huertos que han sido enriquecidos por el Edén. Porque el río de la vida se recibe de Edén. Somos huertos que estamos puestos en Edén. Porque ¿quién es Edén? Jesús. Es que no puedo, viera cómo lo he intentado y no puedo. Mi hermano, yo le digo desde mi condición de que no he querido, porque las fuerzas están. Lo que no ha habido es el deseo de hacer la voluntad del Señor. Y créame que quisiera, pero como que le estoy dando ganas a mi carne. ¿Entiende usted eso? Y este es un principio. Es que lo he intentado todo, pero no puedo. Mi hermano, la palabra dice que es que usted no quiere, porque los elementos le han sido entregados. Todo está bajo la soberanía de nuestro Dios y bajo el cuidado de nuestro Dios y bajo el límite de nuestro Dios. Pero entonces yo le pregunto, ¿qué está trayendo a nuestra vida afán? ¿Qué está trayendo a nuestra vida preocupación? ¿Qué está trayendo a nuestra vida una búsqueda desesperada? Los gentiles se desesperan, se mortifican, se preocupan. Pero los gentiles, porque no saben a quiénes andan adentro. ¿A quién andan adentro? Nosotros tenemos una orden, y esa orden ordenó a los hijos de Sión y cambió todo. Cuando yo deseo verdaderamente ejecutar la orden del Padre, entonces voy a vivir aliviado, voy a vivir descansado, voy a vivir, pues obviamente nuestros cuerpos, y más cuando se tienen 54 años. Es bien difícil librar el día, pero se puede, porque Dios es como el palito de la batería, el recargador de una batería. Si imagínense, los hombres han podido enchufar un celular y el celular en poco está en 100, ¿cómo no va el Padre con la conexión correcta? Y ahí es donde tenemos que ir. El Padre habla y dice, vas a vivir aliviado, vas a vivir descansado, vas a vivir libre de fatiga y ya no va a haber más opresión. ¿Por qué? Porque vas a estar en amistad, vas a estar en compañerismo y vas a tener intimidad con el Dios del universo. Tenemos un antes y un después de Cristo. Por las aguas que fluyen de Edén. De Edén es que fluye todo lo que necesitamos. Fluyen inclusive en la forma del agua, lo que va a manifestar el fruto, templanza. ¿En qué estoy siendo tentada continuamente? Yo le he contado, las tortillas son mi tentación, los frijoles, los lácteos, pero viera qué bien portada estoy, se lo digo de verdad. Estoy, pero súper bien portada. Y me lo dice el internista. Bien, bien, doctora. Es más, me dijo, yo sabía que lo iba a lograr porque usted es una hija de Dios. O sea que si me paso y le llego mal con mis exámenes, ¿entienden? O sea, el testimonio, la gente está esperando. La gente está, claro, como malos jueces, pero hay un testimonio que le da su espíritu. Del Espíritu Santo se recibe. Hay dominio propio, hay paz, hay gozo, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay templanza. ¿Qué estamos necesitando? Hay amor para amar y hacer como el Padre nos ha mandado a hacer. Somos fuentes de bendición y de alabanza. Y ya para terminar, Juan 19, 40 y 42.
Juan 19, 40 y 42. Y aquí es cómo vamos entonces a pasar de enlutados, de tristes, de apocados, de resecos, de desiertos, a páramos, a lugares de delicias, a lugares de abundancia. Ya lo tenemos. Entonces miren, dice la palabra, Juan 19, 40 al 42. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hermano, esto entre muchas otras palabras habla de un huerto vacío. En ese huerto vacío no puede estar el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él va a estar vivo en el huerto. Pero ¿quién es el que debe de estar en ese huerto, en ese sepulcro? Usted y yo. Solo por la muerte nosotros vamos a poder llenar ese sepulcro con Jesús resucitado. ¿Y cómo voy a morir? Muero aunque no quiero ir a orar, pero yo le puedo jurar, mi hermano, y créame, que si usted va a orar aunque no quiera orar, cuando usted esté ahí, el Padre va a decir: vení, chiquito, te voy a hablar y te voy a consentir y te voy a amar, y usted se va a quedar ahí. Inténtelo, inténtelo. Cuando nosotros empezamos a ver la oración fuera de la disciplina que esta es una disciplina, o sea que usted lo va a hacer aunque no quiera, pero yo le puedo jurar que cuando usted decida hacer la disciplina, mi amado, ahí se va a quedar. Y va a decir: ya pasaron los 30 minutos o los 10 o los 15 minutos que había dispuesto para eso. Pruebe. Y me dice: usted es bien farsante, es mentira. Pruebe y me va a contar. Cuando nosotros decidimos morir a nosotros y ser los que morimos y nos introducimos en este sepulcro porque Jesús resucitó, entonces vamos a empezar a ver cómo este huerto cobra una nueva vida. Vamos a poder tenerlo a Él cerquita. Vea cómo dice la palabra en el final de este verso: porque aquel sepulcro estaba cerca, y ahí pusieron a Jesús. Si usted no tiene cercanía con el Señor Jesús, discúlpeme, pero va a ser un huerto vacío. Va a ser un huerto en algún lugar de la tierra. No vamos a salir del lugar donde todo se origina. Y al final dice la palabra, y ya esto es para cerrar, a 30 y tantos segundos. Vamos por favor conmigo. Isaías 44:3. Isaías 44:3. Isaías 44:3. Y dice así la palabra. Leámoslo juntos, por favor. Porque yo derramaré aguas y ríos sobre la tierra árida. Mamá, usted que está aquí, y yo, esto es para mí también, pero por supuesto es para los varones, los que contribuyeron al proceso de que nosotros seamos mamás, los que todavía están jóvenes y no tienen hijos, para todo el que está aquí. Importante que nosotros entendamos esto. Si nosotros hemos estado faltos de algo, donde nos hemos sentido áridos, su espíritu, dice la palabra, va a ser derramado hoy sobre nosotros. Aguas sobre este sequedal. Y también qué hermoso entender, como le decía, para nosotras mamás, toda la obra que yo recibo y que yo ejecuto por el mover de las aguas va a impactar su generación. Mire, a mí el Señor me conmueve porque mi generación no solamente son los dos que ya están. O sea, esos son mi regalo y son un orgullo santo. Y los veo y yo digo: wow, Señor, te pasaste. Una vez el Señor, porque yo usualmente le decía: Señor, yo no te pedí abogados, no te pedí licenciados, te pedí siervos y no los tengo. Y el Señor me dijo: son mis hijos, son mis varones, y se lo doy como regalo.
Desde entonces, mi hermana, yo he aprendido a disfrutar, aunque ellos no estén en Cristo. Porque el Señor me hablaba como ya el final, ya no lloro. Me siento, le digo, lo siento, pero no ya de dolor, sino de la palabra de bendición que el Señor me dio a mí. Mis generaciones son bendecidas en mi búsqueda de las aguas, en mi búsqueda del río, en mi búsqueda en intimidad con Él. Porque sabe, yo le decía al pastor, puedo morir hoy y sé que mi Dios va a ser oportuno con lo que ha salido de su boca.